Proyecto de ley que tenemos en consideración y que fuera votado antes de fin de año en la Cámara de Representantes. Y es conocida por toda la población que dentro del Frente Amplio había dos posiciones que se debatieron fraternalmente, democráticamente, con más o menor pasión, pero que nadie tenía la intención de que no hubiera una ley que atendiera a estos asuntos. Y a raíz de todos estos intercambios y de titulares de prensa y de interpretaciones que iban haciendo tanto operadores políticos como periodistas o agentes de la sociedad en su conjunto, a mí me interesaría comenzar por aclarar, o por leer, mejor dicho, un comunicado que el Frente Liber Seregni emitió después de aquella reunión del 10 de marzo, en donde pedimos una prórroga para tratar este tema en la dirección de nuestra organización política. Después de aquel 14-2, que fue el lunes, y después de aquel 10-6, creo, que fue el martes. Entonces lo paso a leer, no es muy largo, y como tengo tiempo, creo que esto desbroza con exactitud cuál es la posición que nosotros tenemos respecto a esta ley. El Frente Liber Seregni ha trabajado junto a todos los legisladores del Frente Amplio por la aprobación de una ley de responsabilidad penal empresarial que mejore sustancialmente la situación en materia de seguridad y prevención en todo el país y reduzca drásticamente las consecuencias graves y dolorosas de los accidentes laborales. Es parte de nuestra visión sobre el avance de derechos y responsabilidades de la sociedad uruguaya y en particular para la salud de los trabajadores. Por ello mismo, decíamos, queremos una ley justa, que dure en el tiempo, que no abra otro proceso de controversia legal y constitucional y que afronte la situación de acuerdo al asesoramiento recibido por diversos juristas especializados. Hemos respaldado y lo seguimos haciendo tanto los aportes del compañero senador Enrique Rubio, decíamos, realizados exclusivamente con este espíritu, como las opiniones de los juristas consultados, para tener la posibilidad de introducir un solo cambio, pero fundamental para nosotros en la redacción de la ley, que la pondría al reparo de esos que nosotros considerábamos errores. Consideramos que con la actual redacción se corren riesgos de una corta duración de la ley, lo que afectaría directamente la expectativa y la realidad de los trabajadores y del conjunto de la sociedad. Estas conclusiones fueron la base de la resolución por amplia mayoría de una sesión de la bancada de senadores, que aquí se ha hecho referencia, en la que se dio apoyo a la ley con las modificaciones necesarias. Nos hemos mantenido en esa posición. Esto lo decíamos el 12 de marzo. No podemos, no debemos correr nuevamente el riesgo de una nueva declaración de inconstitucionalidad. Y esa ha sido la causa de nuestra preocupación y el trabajo para aprobar la ley de la mejor manera posible. Porque todos deberíamos recordar nuestras propias responsabilidades en la materia y aprender. La imprecisión en una materia legislativa tan compleja y de carácter penal, además del riesgo de ser declarada inconstitucional, afecta, desde nuestro punto de vista, el necesario sentido de la justicia que deben tener las leyes de la República. Reafirmamos nuestra plena disposición a que sea aprobada en los plazos más breves y con la mejor redacción y la máxima precisión la ley de responsabilidad penal empresarial y la obligación de los legisladores del Frente Amplio de expresar en su labor
a todo el cuerpo social del país. Esta era la declaración que nosotros hacíamos la semana pasada, porque sustancialmente, básicamente nosotros estamos de acuerdo con que haya una norma de este tipo, y del comunicado surgen las pequeñas diferencias de redacción que nos llevaron a discutir durante algún tiempo. Tengo aquí el folleto, el repartido que ha hecho el ZUNCA. El recuerdo nos llena las ausencias, uno lo mira, a mí se me pone la piel de gallina, lo digo con total franqueza, ver 2 hijos, todos tenemos hijos, una viuda y un casco del trabajador en el suelo, marcando una ausencia dramática. Y esto, sin ningún lugar a dudas, no voy a abundar en toda la cantidad de accidentes y las cosas que suceden. Quiero sí destacar algo que nadie me parece que ha dicho, que es esa actitud solidaria de los trabajadores de la construcción que han dado cientos de miles de jornales a las viudas, a las centenares de viudas y a los centenares de hijos huérfanos que hay en el país, producto del fallecimiento de estos trabajadores. Nosotros creemos que la tutela de la vida es un bien indiscutible, mucho más allá de las previsiones constitucionales del artículo 7º, es un bien indiscutible que no puede merecer reparo de ninguna especie, desde ninguna perspectiva plausible. Y la vida es un presupuesto del ejercicio de los derechos inherentes a la persona humana. Y están catalogados desde hace mucho tiempo como derechos de primera generación por la doctrina y por ende son fundamento y objeto de tutela desde las múltiples disciplinas que componen el ordenamiento jurídico, integrado por múltiples normas de diversa jerarquía como la Constitución, los convenios, los pactos internacionales, las leyes y los reglamentos. Obviamente que el derecho penal no es ajeno a esta tutela y por esa razón la vida y todos aquellos derechos que le son inmanentes y de ella derivan, como la integridad, la libertad, la seguridad, el trabajo, el honor, se erigen en bienes jurídicos inmutables y permanentes, indiscutibles y admitidos sin excepción, a cuyos efectos ha consagrado, fuera en el ordenamiento positivo vigente como en el comparado, un vasto elenco de figuras delictivas que castigan su violación. Basta advertir que en el actual Código Penal, que está en un proceso de reforma en la Cámara de Representantes, uno de sus títulos dedica íntegramente a la represión de aquellas conductas ilícitas que ponen en riesgo o lesionan la personalidad física o moral del hombre. Espero que hagan la corrección y digan de la persona, para que la mujer también quede integrada a la tutela de esos derechos. Delitos entre los cuales se ubican, entre otros, el homicidio, las lesiones cometidas con cualquiera de sus modalidades, esto es a título doloso, ultraintencional o culposo. Ahora, estos tipos penales son aplicables en forma indistinta a cualquier persona que incursione en ellos, con absoluta independencia del oficio, profesión o tarea o condición racial o social o religiosa o étnica que desempeñe, y también con total prescindencia de si esa actividad se cumple en forma independiente o sujeta a un vínculo de subordinación. Por eso es que el sujeto activo del delito, como aquí se ha dicho, esto es el empleador o quien en su nombre ejercita el poder de la dirección de la empresa, a nosotros nos merece algún reparo. Porque la efectiva adopción de la medida de seguridad no solo están a cargo del empleador, que es el principal operador en esto, o del directivo de la empresa, también deben cumplirla, creo que esto ya se dijo en la mañana de hoy, y verificar que se adopten otros involucrados en el desempeño laboral, por ejemplo, los capataces, el técnico prevencionista, el delegado sindical, el inspector
del ministerio y el propio trabajador. Yo, bueno, primero voy a decir que tengo acá casi todos los decretos que hablan sobre seguridad laboral, que en el Uruguay, ahora voy a hablar un minuto, cumplen casi 100 años. O sea que no estamos empezando con nada nuevo. Desde 1914 hay normas de seguridad laboral, creo que todos lo sabemos, no estoy diciendo nada. Pero me detuve en uno, que es el con el que tengo más afinidad, aunque algunos me critiquen, que es el decreto 321 que hace a la seguridad y salud en la agricultura. Que es el tema que más conozco, que conozco poco también, lo voy a decir. Este decreto del 321 del 2009, es decir, de nuestro primer gobierno, diría yo, recoge el Convenio Internacional de Trabajo número 184, ratificado por la ley 17.828 del 2001, y obliga a los países que lo ratifiquen, en consulta con las organizaciones más representativas de empleados y trabajadores, etcétera, a formular y poner en práctica y examinar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en la agricultura. En el año 2007 se creó una comisión con el objetivo de reglamentar este convenio, la que se integró con la Asociación Rural del Uruguay, con la Federación Rural, con la Asociación Nacional de Productores de Leche, con el PIT-CNT y con el Ministerio de Trabajo. Contó con la colaboración también de la OIT. Y entonces, bueno, allí este decreto que habla de seguridad en el trabajo agrícola y está básicamente referida a el uso de la maquinaria, que a veces suele ser peligrosa y es causa de muchos accidentes. Trae, por supuesto, el ámbito de aplicación, los principios generales, los derechos y los deberes y las obligaciones de los trabajadores y de los empleados y de los empleadores. Y el artículo 6, concretamente, habla de la responsabilidad que deben tener los trabajadores, que dice que deberán cumplir las medidas de seguridad e higiene establecidas en el presente decreto, así como las órdenes que a tales efectos les sean impartidas por la empresa y sus representantes, estando especialmente obligados a no retirar las protecciones de las maquinarias, a hacer un adecuado uso de las instalaciones de bienestar y a utilizar los equipos de protección personal que les proporcionen sin retirarlos del lugar del trabajo. El incumplimiento de las mismas los hará pasibles de sanciones disciplinarias de severidad progresiva. Esto está acordado entre todos. Como, 1, observación, una simple indicación verbal. 2, apercibimiento y amonestación, puede ser por escrito. 3, suspensión por un lapso no mayor de 15 días sin goce de sueldo por escrito con un espacio de tiempo para que el trabajador haga sus descargos. Y 4, despido. Y después vienen las obligaciones del empleador, los controles del medio de trabajo, los deberes, los derechos de los trabajadores, que también hay que tenerlos en cuenta. Los trabajadores tienen derecho a ser informados y consultados sobre cuestiones de seguridad y salud, incluso sobre los riesgos derivados de nuevas tecnologías. Participar en la definición, aplicación y examen de las medidas de seguridad y salud a través de sus representantes en la materia conforme lo establecido en la legislación nacional. Tienen derecho a suspender la tarea cuando tengan motivos razonables por considerar que existe un riesgo inminente para su estado de salud y para la vida, y señalarlo en forma inmediata a su supervisor sin sufrir ningún tipo de consecuencia por ello. Y de que se le efectúen los exámenes médicos de acuerdo al riesgo al que están expuestos conforme a la normativa vigente. Después están los deberes de los trabajadores, de salud y seguridad en el uso de la maquinaria y la ergonomía, etcétera, etcétera. No me detengo. Quiero decir, presidente, que en este sentido hay además muchas normas que hablan sobre la seguridad del trabajo. Óscar Andrade me enseñaba a mí que este 21 de julio del 2014 se cumplen 100 años sobre una ley de prevención de accidentes de trabajo que establece la obligación del empleador de tomar las medidas de resguardo y seguridad para el personal de trabajo a efectos de evitar los accidentes. Y después existe una cantidad de normativa que yo tengo por acá
que no me voy a detener, pero que casi todas son, como aquí se dijo, producto de los decretos que hace el Poder Ejecutivo en consulta con los trabajadores, con los empresarios, con el Ministerio de Trabajo. Hay normas aplicables a la industria naval, a la industria de la construcción. Bueno, ahora me dicen que hay un nuevo decreto de casi 400 artículos, parece que nos informó ayer el vicepresidente de la República, respecto a la industria de la construcción. En fin, lo que hay son pocas leyes respecto a la seguridad, muy pocas leyes. Uno de las leyes que hay respecto a la seguridad, bueno, no recuerdo muchas, pero me acuerdo de los decretos que tienden a la seguridad. Por ejemplo, todos nos acordamos que en el periodo anterior se elaboró y se dictó, se promulgó un decreto que prohibía los envases de más de 25 kilos para bolsas de cemento, de Portland, de semillas, etcétera. Que eso va en directo beneficio de los trabajadores. Entonces, como son tantos los decretos y las normas que son cambiadas por el Poder Ejecutivo, aquí es el primer problema que se nos plantea, sincero, que aquí también ya se ha dicho, que los delitos son creados por ley, y en consecuencia aquí podría haber una bastante clara violación del principio de legalidad. En primer lugar porque, por mandato legal, la definición de la conducta objeto de reproche penal es de competencia privativa del Poder Legislativo. Solo el legislador puede tipificar delito y debe hacerlo en términos claros e inequívocos. Me enseñaron que hay una máxima que dice ley cierta, lo dice en latín, ley cierta, ley estricta, ley escrita. A fin de facilitar la labor de quien aplica la ley y de preservar la seguridad jurídica. En segundo término, la remisión a normas de inferior jerarquía, como los reglamentos y los decretos para completar el tipo penal proyectado, es también casi violatoria del principio de separación de poderes, porque deja en manos del Poder Ejecutivo la efectiva descripción de la conducta punible. Hay ejemplos, yo qué sé, yo he leído en todos estos, por ejemplo, que la distancia entre un tablón de un andamio de los puntos de apoyo de los dos tiene que estar a 2.50. Bueno, el Poder Ejecutivo de repente la cambia, la lleva a 2.40 o a 2.30, y ahí se puede estar configurando un delito de peligro concreto, porque el tablón ese puede estar no sé cuánto, a qué altura del suelo. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, reitero, le compete solo al Poder Ejecutivo la creación de la ley. Importa además agregar que la norma, como aquí se ha dicho también por algunos otros colegas, supone un adelantamiento del castigo, porque se reprime no ya el homicidio, la lesión culpable, sino la mera no adopción de las medidas de resguardo y seguridad previstas en los decretos del Poder Ejecutivo, que pongan en peligro concreto la vida, es verdad, pero previstas por decretos del Poder Ejecutivo. Por eso es que nosotros proponíamos que la no observancia de las medidas de seguridad laboral debería necesariamente imputarse a título doloso, o intencional, o deliberado. Es decir, la no adopción de las medidas constituye por sí solo un delito, y vuelvo a repetir, estas medidas de seguridad no están en las leyes, sino en los decretos del Poder Ejecutivo. Según me han asesorado, en los casos de delito culposo, toda la doctrina nacional es conteste en que no basta la mera no observancia de leyes o reglamentos previstos en el artículo 18 del Código Penal, la denominada culpa antirreglamentaria, en la medida que la misma no se vea acompañada por la negligencia o la imprudencia. Un prestigioso jurista me mandó una opinión sobre el artículo 18 del Código Penal, que los abogados naturalmente conocen bien. Nadie puede ser castigado por un hecho que la ley prevé como delito si no es intencional, ultraintencional o culposo, cometido además con conciencia y voluntad.
Este es uno de los principios rectores del derecho penal y su violación podría incluso afectar la constitucionalidad de la norma que la dispusiera en situación análoga a la de la retroactividad de la ley penal más gravosa. En el derecho penal moderno, al decir de Irureta Goyena, comillas, es indispensable que el sujeto ejecute el acto prohibido por la ley o se abstenga de ejecutarlo, en el caso de que medie un mandamiento, voluntariamente y con la aptitud psicológica necesaria, además, para apreciar la naturaleza del acto o de la omisión. Tal índole subjetiva de la responsabilidad penal se reforzó con el artículo 1 de la ley 16.707, que agregó un inciso al artículo 18 del Código Penal, que dice: en ningún caso podrá castigarse por un resultado antijurídico distinto o más grave que el querido, que no haya podido ser previsto por el agente. En consecuencia, nosotros no hemos actuado por impulso, como se dijo, nosotros hemos actuado honestamente, estudiando y tratando de promover una ley que salve alguna tacha que pueda hacérsele de inconstitucional. Nosotros no estamos promoviendo la inconstitucionalidad. Por cierto que hay gente que es mucho más ligera que nosotros, que ya había pensado en eso antes que a nosotros se nos pasara por la cabeza. Nosotros solamente prevenimos. Yo diría que por analogía estamos actuando como un técnico prevencionista. Pónganse el casco, pónganse las botas, átense al cinturón de vida, etcétera. Estos, presidente, son los argumentos que nosotros veíamos de la inconveniencia de la redacción, no del fondo, de la redacción de este proyecto. Ojalá dé los resultados que se esperan de ella, pero en este tema la prevención tiene mejores resultados que el derecho penal, porque como aquí también se dijo, siempre llega tarde. Y en un Estado democrático el delito se concibe como una conducta humana, producto de una decisión autónoma de una persona que produce una lesión jurídica, y por eso se la castiga con una pena. Para que esto suceda tiene que haber intención, conciencia y voluntad de la comisión del delito. La bancada de senadores del gobierno adoptó una decisión en la noche de ayer, de 9 a 7, de aprobar en el día de hoy esta ley, y como consideramos que las bancadas de cualquier gobierno tiene que existir unidad de acción, daremos nuestro voto afirmativo con el agregado que estamos totalmente de acuerdo con el objetivo y el fondo de la ley. Nos hubiera gustado una reacción diferente, que blindara más alguna posibilidad de que fuera atacada por cuestiones de constitucionalidad. Gracias, presidente.